Saludos amigos. Hoy voy a contar una apasionante historia que se remonta a millones de años atrás y que se encuentra reflejada en multitud de cuentos infantiles y de películas de Disney. Una historia que fue narrada de muchas maneras diferentes a través del tiempo y que se basa en antiguos manuscritos que hablan de un periodo de glaciación que cubrió gran parte de nuestro planeta. Una etapa en la que bajó la temperatura global de la Tierra y que comenzó hace 850 millones de años. Pues bien, casualmente, y en aquella época glacial nació y vivió una bella mujer cuyo sarcófago se encontró dentro de una mina a 70 metros de profundidad. El cuerpo de esta mujer fue descubierto a principios de septiembre de 1969 en un pueblo de la región de Kemerovo, en Rusia, y se encontraba dentro de un sarcófago de mármol de manufactura mecánica, perfectamente construido y pulido, con una precisión milimétrica y medidas precisas. Tras 15 horas intentando abrirlo, al final lo consiguieron y se llevaron una enorme sorpresa porque encontraron dentro el cuerpo de una mujer en perfecto estado de conservación. La mujer, de la que no tenemos imágenes, se encontraba cubierta por un extraño líquido cristalino rosa azulado, que era el motivo por el que su cuerpo estaba bien conservado. De hecho, parecía una persona dormida y no muerta. Se trataba de una mujer muy bella, de unos 30 años de edad, delgada, de ojos azules y de cabello castaño. Se encontraba cubierta por un vestido de encaje blanco con mangas cortas, bordado con motivos florales, y tenía anillos en sus dedos. Junto a su cabeza había un objeto metálico de forma rectangular, de unos 25 centímetros de largo por 10 de ancho. Un objeto redondeado en un extremo y parecido a un teléfono móvil. Tras la sorpresa inicial, esta mujer pasó a ser conocida por los lugareños como la princesa Tisulki. Aunque tras esta impactante noticia todo el pueblo fue a ver a la Bella Durmiente, sin embargo, y en menos de 24 horas, aterrizó en el lugar un helicóptero militar y el lugar fue sellado y puesto en cuarentena por riesgo de contagio. Cuando los militares pretendieron sacar de allí el sarcófago colgado sobre el helicóptero, este era tan pesado que no lo pudieron conseguir. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de vaciar parte del líquido que cubría a la mujer para poder así aligerar el peso. Y eso fue lo que hicieron, comprobando al instante que el cuerpo comenzaba a ennegrecerse. Inmediatamente volvieron a verter el líquido en su interior y en cuestión de un minuto sus mejillas volvieron a ser rosadas, recuperando poco a poco todo el cuerpo su color original. Al final consiguieron sacar el sarcófago de allí, y todo bajo un enorme despliegue de policías y de militares que rodearon la zona y que tomaron el control de ella. Unos militares que fueron después de casa en casa con el objetivo de buscar a testigos y de convencerlos para que no hablaran. De hecho, algunos testigos que quisieron contar lo que habían visto murieron en extrañas circunstancias. Sin embargo, desde entonces esta historia se transmite en la zona de boca en boca y de generación en generación, sobre todo por aquellas personas que eran jóvenes y que ahora son ancianos. Sobre la identidad de la Bella Durmiente solo sabemos que su cuerpo fue llevado a analizar por científicos rusos que no pudieron identificar la composición del líquido que la conservaba ni tampoco la del vestido que la cubría. Pero curiosamente, y según el análisis de su ADN, la mujer tenía ADN humano. A través de pruebas con carbono 14 dataron la antigüedad del sarcófago en 800 millones de años, lo que sitúa a la Bella Durmiente en la época en la que el Imperio Anunnaki se encontraba en Hiperbórea, en el Polo Norte. Muchos de los cuentos que conocemos en la actualidad están basados en esa antigua época y narran una historia que se desarrolló en un castillo situado en el Polo Norte, un castillo en donde vivía la Reina de las Nieves. Una de las historias que hace mención a esa época nació de la pluma de un masón danés del siglo XIX de nombre Hans Christian Andersen. Un hombre relacionado con la monarquía danesa y cuyo tutor fue Jonas Collin, un influyente oficial de la monarquía, miembro del Teatro Real y cofundador del Banco de Copenhague.
Jonas Collin trabajaba para Federico VI de Dinamarca, un príncipe emparentado tanto con la familia real inglesa como con la casa de Hannover alemana. Pues bien, el pupilo de Jonas Collin, Hans Christian Andersen, se hizo famoso por sus más de 150 cuentos infantiles, cuentos de hadas, de príncipes y princesas, como El patito feo, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente, La sirenita o La reina de las nieves. De su obra La reina de las nieves salieron multitud de cuentos infantiles, como por ejemplo La bella y la bestia, Hansel y Gretel, Cenicienta, Blancanieves y los 7 enanitos, El cazador y la reina de hielo, Blancanieves y la leyenda del cazador, Frozen, Alicia en el país de las maravillas, El mago de Oz o La bella durmiente. Todos ellos tienen una raíz común y todos ellos narran de una manera o de otra la misma historia ocurrida en el Polo Norte. Una historia en la que la protagonista es una malvada bruja que vive en un castillo helado y que posee un espejo mágico en donde puede ver todo lo que ella quiere. En esa historia hay un príncipe y una princesa que la bruja separa a propósito, en donde la joven es una bella que termina dormida o inconsciente. Andersen comienza su cuento con la siguiente frase: «Érase una vez un duende malvado, uno de los peores, el diablo». Pues bien, voy a resumir la historia según Andersen. Ese diablo fabricó un espejo mágico a través del cual se aparecía a la bruja, a la reina de las nieves. Pero un día el espejo se rompió en millones de pedazos que quedaron esparcidos por todo el planeta. Diminutos fragmentos que si se metían en el ojo de alguien le hacía ver tan solo el lado negativo de la vida. Y a más de uno estas minúsculas partículas se le quedaron incrustadas en el corazón, motivo por el cual quedaron convertidos en un bloque de hielo, es decir, en personas sin sentimientos. Los protagonistas de esta historia son 2 niños que vivían en un lugar de Laponia y cuyas familias tenían delante de sus ventanas 2 rosales. Allí era donde se reunían Kai y Gerda en torno a las rosas que les representaban como emblemas reales, una rosa roja y otra rosa blanca. Pero un frío día de invierno, la reina de las nieves se le apareció a Kai cuando el reloj del campanario daba las 5 de la tarde. Justo en ese momento, al niño le dio un pinchazo en el corazón porque una mota de cristal procedente del espejo se le había incrustado en él. Desde entonces, Kai cambió y comenzó a increpar a su amiga y a burlarse de ella porque también otro cristal se le había alojado en un ojo. Un día, cuando Kai viajaba en un trineo, la reina de las nieves lo secuestró y le dio un beso helado que le penetró hasta el corazón. Tras otro beso de la reina, Kai se olvidó de Gerda y también de su compromiso matrimonial con ella. De repente vio a la reina hermosa y ya no le inspiraba ningún temor. De hecho, hasta dejó de sentir frío. Desesperada, Gerda un día decidió ir en busca de Kai al Polo Norte, al castillo de la reina de las nieves. Calzada con sus zapatos rojos, se subió a una barca, en donde perdió sus zapatos, y la barca la llevó hasta una casa en donde vivía una bruja que la acogió. Mientras la bruja peinaba sus cabellos, Gerda iba olvidándose más y más de Kai. Pasó el tiempo y Gerda continuaba en la casa de la bruja, hasta que un día, paseando por el jardín, pensó que allí faltaban unas flores, las rosas, y empezó a recordar. Entonces lloró desconsolada y sus lágrimas regaron la tierra en donde antes había un rosal que de repente brotó y que le hizo acordarse de Kai. Emprendió así el viaje en su busca y por el camino las flores y los animales le hablaban, indicándole hacia dónde debía dirigirse, confundiéndola o contándole historias, algunas tétricas y otras increíbles. Una corneja le contó que en el reino del que procedía vivía una princesa que iba a casarse, por lo que se anunció a todo joven de buen porte que podía presentarse en el castillo para optar a casarse con ella. Al tercer día apareció un hombre, sin caballo ni carruaje,
que entró al castillo y llegó hasta la princesa, que se encontraba sentada sobre una perla tan grande como la rueca. Hilda entendió que la corneja estaba hablando de Kai y le pidió que la llevara hasta el castillo. Tuvo que atravesar una puerta que se encontraba cerrada y llegó a un lugar en donde la vistieron con sedas y terciopelo. Le dieron un par de zapatos nuevos y brillantes, una carroza de oro tirada por caballos, un cochero y sirvientes. En la carroza real se encontraba el escudo de armas de los dos príncipes, un escudo que brillaba como una estrella. Sin embargo, la carroza fue asaltada por orden de la reina, que la había visto a través de su espejo, y Gerda quedó hecha prisionera. En su celda unas palomas le dijeron que habían visto a Kai en un lugar en donde siempre había hielo y nieve, un lugar que conocía un reno que se encontraba allí. Liberada, se subió al reno y se dirigió al Polo Norte. Tuvo que atravesar un gran bosque helado en donde aullaban los lobos y graznaban los cuervos, y en donde llegó a una pequeña casa a la que entró arrastrándose por el suelo. La bruja que allí vivía le dijo que la reina de las nieves tenía su morada donde las auroras boreales aparecen cada noche, y le escribió unas palabras sobre un pez dándole las indicaciones. Siguió su camino hasta llegar a otra casa de otra mujer que leyó el mensaje del pez y que le dijo que Kai estaba bajo el dominio de la reina y que si no se extirpaban esos cristales que tenía incrustados, jamás volvería a ser un hombre, y la reina de las nieves seguiría conservando su poder sobre él. Porque Kai se había convertido en una bestia, en un ser amargado y sin sentimientos. Gerda siguió su camino subida al reno, hasta que llegó a un punto en el que se despidieron y ella continuó sola. En el gélido bosque vio enormes copos de nieve que se convertían en seres monstruosos, adoptando diferentes formas que la asustaban. Y terminó desvanecida justo a la entrada del castillo. Se trataba de un palacio de nieve y vientos glaciales, iluminado por las auroras boreales, y en donde nunca se celebró ninguna fiesta ni ninguna reunión para jugar o para divertirse. Los salones eran grandes y fríos, y en el centro había un lago helado en medio del cual se encontraba el trono real. Cuando Gerda entró al castillo y se adentró por los gélidos salones, la reina de las nieves había salido en uno de sus múltiples viajes que tenían por objetivo helar otros lugares. Pero cuando vio por fin a Kai, éste no se acordaba de ella. Estaba tan frío que hizo que la joven llorara amargamente. En ese momento las lágrimas de Gerda cayeron sobre el pecho de Kai y llegaron a su corazón, haciendo que el pedazo de cristal que tenía alojado allí pudiera salir. En ese momento Kai la reconoció y lloró tanto que el polvo de cristal que se había alojado en su ojo salió junto con las lágrimas. Kai, sollozando, exclamó: «¿Dónde has estado durante todo este tiempo? ¿Y dónde he estado yo?». Miró a su alrededor y vio que todo estaba frío y vacío. En ese momento Gerda besó sus mejillas, que recobraron su color rosado. Y cuando franquearon la puerta se dieron cuenta de que ambos se habían convertido en personas mayores, aunque seguían siendo niños en su interior. Ya fuera del castillo el viento había amainado, y el sol brillaba en el cielo en una deliciosa primavera más verde y florida que nunca. Y fue así como pudieron regresar a su casa de Laponia, en trineos tirados por renos. Esta es la historia según Andersen. En ella podemos reconocer el cuento de la Bella y la Bestia, en donde Bella va por el gélido bosque en busca de la bestia, que se encuentra bajo un hechizo mágico producido por una bruja. La flor de la bestia se puede marchitar si antes no conoce el amor, y Bella llega justo a tiempo para que la flor no se marchite y para que el hechizo se pueda romper. De esta manera Bestia se convierte en un joven y guapo príncipe cariñoso y feliz.
La Bella Durmiente, por su parte, nos aporta el dato de la rueca que hace que la princesa quede dormida al pincharse con ella, tras un hechizo mágico producido por una malvada bruja. Una bruja que no quiere que la joven se case con el príncipe. En Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se queda dormida y va a un misterioso lugar en donde las flores y los animales la guían o confunden y en donde tiene que atravesar pequeñas puertas siendo perseguida por una reina. En estas historias los zapatos representan los niveles de conciencia. Sin zapatos no hay conciencia de lo que se está viviendo y estas vivencias no son recordadas después. Tal es el caso de Dorothy, la joven protagonista de El Mago de Oz, que queda inconsciente por un tornado y en esa inconsciencia se adentra a un mundo mágico con extraños personajes en dirección al castillo de un malvado rey. En su camino se encuentra con 4 brujas, que son las brujas del norte, del sur, del este y del oeste. De igual manera que Gerda llegó a la casa de 4 brujas antes de acceder al castillo de la reina. Tanto Alicia como Dorothy se adentraron al mundo subterráneo, un lugar en donde se encuentra el castillo de un malvado rey que se cree el rey del mundo, por lo que podemos deducir que parte de esta historia se desarrolla en el mundo subterráneo del Polo Norte y que el ataúd pudo quedar también en algún lugar del mundo subterráneo. Pero el cuento que con más detalles habla de esta antigua historia es el de Blancanieves. Una de sus antiguas versiones vio la luz en el siglo XVI de la pluma de Giambattista Basile en una obra titulada Pentamerón, el secreto de los cuentos. En ella la protagonista es una niña de 7 años llamada Lisa. Un día la niña entró en estado inconsciente al haberse pinchado con una peineta, por lo que fue enterrada en un ataúd de cristal en donde seguía creciendo hasta que adquirió el cuerpo y las facciones de una joven y bella mujer. Pero una malvada y poderosa mujer envidiaba su belleza y juró acabar con ella rompiendo el ataúd y tirando de ella por los pelos. Sin embargo, en su intento de sacarla de allí y de arrastrarla hasta el bosque, a Lisa se le desprendió la peineta y se despertó. Según otra versión, la de los hermanos Grimm, Blancanieves era una bella adolescente que tenía una madrastra malvada que la quería asesinar a causa de su belleza. Por este motivo ordenó a un cazador que acabara con ella, pero el cazador se conmovió y la dejó libre en el bosque. Cuando la madrastra se enteró de que la joven seguía viva, entró en cólera y se propuso asesinarla ella misma. Pero necesitó de 3 intentos para conseguirlo. Primero lo intentó con una cinta tóxica para el pelo, después con una peineta envenenada y por último con una manzana embrujada. En las 2 primeras ocasiones los enanos del bosque la salvaron, pero no pudieron hacer lo mismo en el tercer intento, por lo que Blancanieves fue enterrada en un ataúd de cristal en donde velaron su cuerpo durante años. El final de esta historia no es un beso de amor que la revivió, sino que un día un príncipe se acercó a ella y la manzana pudo salir así de su boca, despertando de su sueño. En la versión de Disney, Blancanieves y la leyenda del cazador, la reina es un monstruo obsesionado por la conservación de la juventud y de la belleza, y envidiaba la juventud de Blancanieves ya que era algo que podía acabar por destruirla. Porque la joven no solo era la personificación de la belleza, sino también de la fertilidad. Esta película tampoco acaba con el beso que Thor le da a Bella para despertarla de su largo sueño. Así que podríamos plantearnos si realmente nunca fue despertada y la Bella Durmiente aún continúa durmiendo 800 millones de años después y que puede hasta ser la mujer encontrada en Rusia a 70 metros de profundidad. Hasta pronto, amigos.